Vamos a comenzar con esta segunda parte de la clase, ¿ok? El siguiente elemento que vamos a estudiar, pasamos por aquí, ok, tiene que ver con las raíces, ¿ok? Las raíces es básicamente esa parte de donde el árbol empieza a absorber sus primeros nutrientes, donde absorbe el agua, los minerales y lo transporta a todo el tallo. También las raíces van a dar el soporte y la estructura al árbol. De hecho, se ha calculado que según sea la altura de un árbol, muchas veces las raíces son 2 o 3 veces más profundas del alto del árbol. ¿Ok? También van a almacenar alimentos, sustancias nutritivas que son vitales para el desarrollo del árbol. En la mayoría de las especies de los árboles, generalmente las raíces están por debajo del nivel de la tierra. ¿Ok? Generalmente siempre están ocultas, no podemos ver a las raíces, ellas están ahí guardadas. Y muchísimas veces, cuando vemos un árbol, no siempre podemos ver o imaginar el tipo de raíz que estas pueden tener. Una vez me pasó, no sé cuánto les ha pasado, pero estaba caminando con mi hija en Colombia, en Bogotá, y hubo una ventisca muy fuerte y un árbol se cayó y estaban todas las raíces así expuestas. Y yo le mostraba a ella cómo son las raíces y todo esto, ¿no? No sé quiénes han tenido la oportunidad de ver de frente, así de cerca, un árbol caído con las raíces y todo. Es un espectáculo eso. Ahora, estas raíces, de alguna manera, representan, desde el punto de vista sistémico, todo lo que estábamos hablando acerca de esta estructura que nosotros de alguna manera tenemos. Parte de nuestra estructura tiene que ver con nuestras raíces y las raíces de alguna manera tiene que ver con todo lo que yo recibí, con todo lo que yo aprendí, que es inclusive mucho más antes que mis propios padres, mucho más atrás, porque hay costumbres, hay creencias, hay ciertos valores que se van transmitiendo de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación hasta que llegó a nosotros. Y son mucho más antiguos de lo que nosotros nos imaginamos. Déjeme ponerle un ejemplo. Para los que somos de Venezuela, y aquí hay algunos que veo que son de Venezuela, tenemos la costumbre, por ejemplo, de la arepa. Y comemos una arepa y la comemos en el desayuno, la comemos en el almuerzo, la comemos en la cena, y probablemente los de otros países, Ecuador o lo que sea, pueden estar diciendo que es una arepa. Bueno, para nosotros es algo cultural, es decir, se come porque se tiene que comer, es decir, nos enseñaron a comerla y tenemos que comerla todos los días. Pero probablemente mi papá lo aprendió de mi abuelo de su tatarabuela, así es, así sucesivamente. Entonces, son costumbres, que esto es solamente algo de alimenticio, pero son costumbres que nosotros las vamos viendo de esa manera. Y son cosas que vienen desde más atrás. Son creencias que vienen de más atrás. ¿Ok? Entonces, en esas creencias, nosotros podremos encontrar, digamos, por ejemplo, nuestra personalidad muchas veces está definida por esas cosas también. Digámoslo de esta manera, cuando en una familia gritan mucho, porque el papá grita, porque el abuelo grita, porque el tatarabuelo gritaba, entonces es la manera como se hace en la familia. Hay ciertos timbres de voz inclusive que la gente hereda también y ciertas formas de hablar y de abordar las cosas, ciertos amaneramientos inclusive que se pueden también transmitir de generación en generación porque es parte del ambiente que se recibió. ¿Ok? Digamos que estas raíces son todo ese conjunto de pensamientos, creencias, costumbres propias de los antepasados. Toda esa información es superior a nosotros porque estaba allí cuando ya nosotros nacimos, es decir, estaba allí cuando ya llegamos al mundo. Estos pensamientos también nutren nuestro tronco, le dan estructura a nuestra identidad y lo llevamos almacenados muy profundo en nuestro ser. Tanto que para descubrirnos debemos también revisar detalladamente muy dentro de nosotros en un proceso de excavación interna que lo puede traer a la conciencia. Estas raíces están presentes, las ideas que tenemos respecto a nosotros mismos, a nuestra identidad,
En ellas están nuestras creencias acerca del mundo, de los demás, de las relaciones, de la pareja, etc. Y están codificados los conceptos que tenemos sobre lo que implica ser hombre o mujer, lo que significa el matrimonio o el lugar de Dios inclusive en nuestra vida. Ahora, para poder entender acerca de esto, de las raíces, vamos a llamarlo una herramienta, que es la primera herramienta que usted va a recibir, digamos, aquí en el programa, que es una herramienta que nosotros utilizamos para trabajar con las personas, para poder descubrir las raíces, ¿ok? Digamos que a nivel de lo que es nuestra estructura, generalmente cuando vamos a un abordaje terapéutico, cuando vamos a una terapia, cuando vamos a una consejería o lo que sea, generalmente nosotros trabajamos las relaciones o los problemas de manera muy lineal. A ver, ¿por qué están aquí? Bueno, estamos aquí porque pasa tal cosa, mi esposa no me entiende, porque no nos entendemos, ella no me respeta o él no me quiere o cosas como esas. Esos son la mayoría de los problemas que generalmente la gente nombra. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo comienzo un proceso terapéutico con una persona, lo primero que yo necesito entender y saber es a quién tengo sentado al frente. Yo necesito revisar su historia familiar, yo necesito revisar su patrón familiar, lo que esa persona recibió. Acuérdense que decía, mi objetivo es cambiar en la vida de la persona su, ¿cómo se llamaba? Su carácter. Sí, el objetivo final es cambiar el carácter. Pero para yo poder cambiar el carácter, primero debo modificar la estructura. Pero para yo modificar la estructura, primero yo debo entender el ambiente. ¿De dónde vino la persona? ¿De dónde nació? ¿Cuáles fueron su sistema de creencias? ¿Cuáles fueron las cosas que aprendió en esas etapas de vida? Yo necesito conocer cada uno de esos elementos para poder descubrir cuál era el ambiente, para ver qué es lo que vamos a modificar, es decir, qué fue lo que esa persona aprendió. Eso lo recibo yo en el genograma, lo aprendo en el genograma. ¿Ok? Digamos que el genograma es una representación gráfica en la cual se plasma la información general sobre la constitución de una familia y las interrelaciones de sus miembros. ¿Qué significa eso? No se trata solamente de crear un árbol genealógico, es decir, el genograma no es un árbol genealógico, porque un árbol genealógico nos dice, a ver, papá, mamá, abuelos, tíos, tats, lo que sea. En el genograma está basado en las relaciones que hubo entre cada miembro de la familia y en especial de las que me afectaron a mí como paciente, digamos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nosotros provocamos, lo que nosotros queremos en el genograma es que la persona pueda mostrar cuáles fueron las relaciones significativas que la persona tuvo, cómo le afectaron, qué aprendió de esa relación, cómo esa relación modificó su conducta y hacia dónde le dirigió en la vida con respecto a su sistema de creencias y de valores. Veamos algún ejemplo del genograma. Esto que está aquí es una representación muy rápida del genograma, o sea, así muy sencilla, ¿ok? Y está basado básicamente en la estructura del genograma. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, este que está aquí, a este que está aquí vamos a decir que es nuestro paciente. ¿Ok? Este es nuestro paciente. Ahora, este paciente que nosotros tenemos, lo más básico que podemos entender es que ese paciente está casado. Esta línea que está aquí es una línea de relación. Generalmente las relaciones horizontales son relaciones que tienen que ver con mis relaciones de pareja, las relaciones horizontales. Entonces, esta es una relación de matrimonio, pero aquí me dice que existe una separación entre ellos, un divorcio. Entonces, tenemos este hombre que es mi paciente y este es su esposa. Hacia abajo son las relaciones de hijos, ¿ok? Y hacia arriba son las relaciones con los padres. Estos que están aquí
representan a los padres. Y estos que están aquí son hermanos. Dentro de la misma línea vendrían siendo hermanos. ¿Ok? Eso es así rapidito. Ya vamos a verlo más a profundidad. Veamos aquí algunas leyendas que son importantes para poder entender el genograma. Tenemos que, si seguimos en la misma línea que estábamos diciendo antes, esto que está acá representa una relación familiar. Entonces tenemos papá, tenemos mamá, eso es lo más básico del genograma, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, lo demás, las leyendas que tienen que ver con la estructura básica, el hombre y la mujer, el hombre es un cuadrado, la mujer es un círculo, el paciente con el que vamos a estar trabajando es un doble cuadrado para el hombre, un doble círculo para la mujer, y cuando hablamos de las leyendas de la familia, digamos que esto representa un hijo masculino, esto representa una hija femenina, esto representa los hijos adoptivos. Si se da cuenta, aquí la flechita cambia, esta línea cambia de color cuando son hijos adoptivos, cuando son hijos de crianza también cambia de color, embarazos, abortos provocados, abortos espontáneos, hijos muertos, hijos mellizos, gemelos idénticos, o inclusive tenemos que enmarcar a las mascotas, cuando tenemos mascotas dentro de la familia. Ahora, pensando en las relaciones, acuérdense que esta línea que está aquí son las de las relaciones. Pensando en las relaciones, cuando hay un matrimonio, la línea tiene que ser así como esta, negra y continua. Cuando hay una unión libre, tiene que ser punteada y en azul. Cuando es una relación temporal o de noviazgo, si digamos que son relaciones informales, se hace de esta manera, la línea bien punteada, de puntitos azules, pero bien continuos. Y si solamente es una aventura o personas con quienes yo tuve sexo o intimidad, se hace de esta manera, con una línea roja punteada también. Cuando existe una separación, es decir, digamos que es un matrimonio, pero se separaron, le añado este elemento, y si es un divorcio, le añado dos líneas. ¿Ok? Ahora, en la relación que existe entre los miembros de la familia, déjenme cambiar aquí un momentito, aquí a este. Digamos que vamos a entablar la relación, esta que está acá, dice una relación distante. La relación distante es, por ejemplo, yo tengo 3 meses que no hablo con un tío, o que no hablo con mi papá, o que no hablo con mi mamá. Tengo varios meses que no hablo con, entonces la relación se volvió distante. Cuando es así, y vamos a suponer que sea el papá con su hija, yo voy a hacer esto. Esa es una relación distante entre el papá y la hija. Digamos que fuese entre la mamá y esta otra hija que está por aquí. Entonces, estamos entablando dos relaciones, ¿ok? La relación entre papá y la hija segunda, y la mamá y una de las gemelas que está por ahí atrás, ¿ok? Esa es una relación distante. Cuando las relaciones son rotas, es decir, bueno, yo tengo 7 años que no hablo con mi papá y no nos conversamos, no nos hablamos y cosas como esa, yo le voy a añadir el elemento de estas dos líneas así cruzadas. ¿Ok? Esa es una relación, como aquí abajo dice, rota o alejada. Si tengo mucho tiempo que no hablo. Cuando la relación es una relación de discordia o conflicto, yo le voy a añadir una segunda línea paralela. Así como más o menos aparece aquí. Entre las personas, obviamente que tenemos el problema, ¿ok? Digamos que estamos hablando de una relación de armonía. Una relación de armonía es que nos llevamos súper bien. Y digamos que papá se lleva bien con este hijo que está acá. Entonces es una relación armoniosa. Digamos que tiene que ver con una relación de amistad cercana. Digamos que estos dos hermanos
tienen una amistad cercana. Una amistad muy cercana es, digamos, los buenos amigos, los mejores amigos y cosas como esas. Lo que hacemos es ponerle unas líneas así de esta forma. ¿Ok? Cuando las relaciones son hostiles, y hablamos de hostiles, de relaciones de maltrato, entonces lo que hacemos es algo así. Cuando es una relación violenta, tiene que ser mucho más cerradita la manera como hacemos el trazado, ¿verdad? Y de allí ya una relación de fusión o de codependencia tiene que ver cuando uno dice, bueno, es que él tiene mamitis, tiene papitis, la verdad es que él no puede vivir sin sus hermanos, él tiene una relación demasiado codependiente o algo parecido, entonces es una relación de fusión y codependencia que se pone en 3 líneas. Vamos a suponer que esa relación existiese aquí. Cuando es una relación de odio, es decir, es que se odia con papá, se odia con mamá, lo hacemos de esta forma. Si es abandono, bueno, mi papá me abandonó cuando yo tenía 6 meses de edad o algo parecido, se le pone una flecha de quien abandona hacia quien abandonó, se pone una flecha azul, y si hay abuso sexual en alguna de las partes, entonces ese abuso sexual se marca de esta manera, ¿ok? Se hace más o menos algo así. Ahora, ¿estamos claros con esa parte? ¿Alguna pregunta allí? Porque voy a hacer un pequeño ejercicio con esto del genograma. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo le voy a ilustrar rápidamente cómo es mi genograma, y después de que yo ilustre mi genograma, usted va a buscar una hojita en blanco y va a ilustrar su genograma. Y lo que va a hacer es que va a activar la cámara, me lo va a mostrar para yo saber que lo hizo, y después nos los envía a la plataforma porque necesitamos revisarlo. ¿Ok? ¿Estamos claros? No es tan complejo, es sencillo, que ya te vas a dar cuenta. Ok, voy a comenzar a hacer un poco lo que es mi genograma. Para comenzar un genograma, hay que comenzar a hacerlo por lo más básico y lo más elemental. Y en este sentido, lo más básico y lo elemental somos mi esposa y yo. ¿Me oyes? ¿Sí me oyen todos o no me oyen? ¿Me oyes, Darlis? ¿Cristian? ¿Sí me oyen ahí? ¿Ya los que no me oían? Cualquier cosa pueden refrescar la página y ahí tal vez se les active otra vez el micrófono. Entonces, ok. ¿Ahí me oyen? ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahí hicieron una pregunta, si el de la izquierda siempre debo ser yo. Verán, es muy importante lo siguiente, y gracias por la pregunta porque sí es bastante pertinente. En el genograma, nosotros vamos a ordenar a cada miembro de la familia tal cual como nosotros ordenamos nuestras ideas. ¿Qué significa eso? Nosotros numeramos de esta forma. 7, ¿cierto? Numeramos de izquierda a derecha. ¿Verdad que sí? Y eso lo hacemos porque nuestro cerebro latino está programado de esa manera.
los judíos, los árabes, los chinos, y cada persona en su cultura tiene una manera de hacer las cosas, ¿ok? Por su cultura, por la manera como ellos hacen, digamos, el ordenamiento de sus ideas, pero nosotros, hablando específicamente de los latinos, lo hacemos de esta manera, ¿ok? Entonces vamos a ordenar de izquierda a derecha en orden descendente. Siempre vamos a poner el primero del lado izquierdo, el primero de la familia, ¿ok? Y de ahí vamos a poner al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, etc. ¿Ok? Esa es una regla muy importante. Ahora, por ahí me dicen si no soy casada. Ya les voy a poner el caso de los que no son casados, pero voy a comenzar, como les decía, por mi ejemplo. ¿Ok? Este es mi ejemplo como el que estoy dando la clase. ¿En qué orden van en casos de divorcio o separación y con nuevo matrimonio? Bueno, esa es un poquito más compleja esa pregunta, pero ya se las voy a responder. Entonces, mi esposa y yo, que estamos acá, obviamente tenemos a nuestros padres, ¿ok? Somos ella y yo y nuestros padres. Eso es lo más básico del genograma. Usted tiene padres, su esposa tiene padres, están seguramente casados. Eso es lo más básico del genograma. Ahora, dentro de mi familia, yo no soy hijo único. Dentro de mi familia, yo tengo una hermana menor y después tengo otro hermano. Y dentro de la familia de mi esposa, ella tiene un hermano menor, pero resulta que el papá, antes de casarse con su mamá, tuvo otro hijo, de la cual su mamá murió. Entonces tiene un hermano mayor que pertenece a otra madre y tiene un hermano menor que es de mamá y de papá. Dentro de mi familia, mi hermano está casado, tiene 2 hijos. Mi cuñado está casado y tiene unas mellizas. Y mi otro cuñado es una historia un poco más compleja, pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque no me caben los dibujitos. ¿Ok? Eso es lo más básico de nuestro genograma. Lo más básico. ¿Ok? Ahora, mi esposa y yo tenemos 15 años de casados, vamos a cumplir 16 años ahora, en agosto, y nosotros no hemos podido tener hijos naturales, hijos de sangre, pero nosotros adoptamos a una hija, es nuestra pequeña, Anita. Mi papá tuvo a su papá y su mamá, mi mamá tuvo a su papá y su mamá. Y nosotros tenemos que llegar hasta donde podamos alcanzar con la información. ¿Ok? Todo lo que podamos subir y generalmente hasta nuestros abuelos y si podemos un poquito más arriba, es una información que nos va a ayudar a entender mucho más nuestro genograma. Ahora, resulta que mi papá viene de un hogar bastante disfuncional porque resulta que mi papá es el mayor de abuelo y abuela. Mi abuela tenía unos 14, 15 años cuando mi papá nació y después de eso tuvo 2 hijas. Entonces mi papá tiene 2 hermanas de ese compromiso con mi abuelo. Pero aparte de eso, mi abuelo antes tuvo otra relación donde hubo otra hija que nació. Entonces mi papá tiene una hermana mayor. Pero después de eso, mi abuela se separa de mi papá, de mi abuelo, y se casa con otro señor, de quienes tiene 2 hijos,
que son gemelos, y después se casa con otro señor, con quien tiene 2 hijas, y mi abuelo se casa con otra mujer, de las cuales tiene 3 hijos. Más o menos así es la historia de mi papá. Mis abuelos tuvieron montones de relaciones, montones de hijos, montones de historias. Ahora, como yo les decía, el problema no es la estructura. Esta es la estructura básica del genograma. El tema es ir a las relaciones. Y eso lo vamos a hacer en un momentito. ¿Qué va a hacer ahorita? Va a coger su hoja y va a empezar a hacer su genograma. Y va a comenzar por lo básico. Comience por lo básico. ¿Dónde está usted en el genograma? Una vez que usted se ubique en el genograma, siga con sus padres. Después de sus padres, esta es para la Tania, que colocaste que si no eres casada, vas a comenzar por ahí. Si te pones tú solita, eres tú soltera, pero tú tienes papá y mamá. Entonces, con papá y mamá vas a comenzar. Entonces, de ahí empiezas con tus hermanos. Si tus hermanos están casados, si tienen hijos, después subes a tus abuelos. Si hay más hermanos para papá y mamá, si hay más tíos, si hay más sobrinos, etc. Es decir, van a comenzar por esa partecita. Vamos, tienen unos 10 minutos para hacer su genograma rápidamente. Y lo que voy a necesitar es que me muestren la foto de que ya lo hicieron, con el compromiso de que me van a mandar por la página web el genograma. ¿Ok? Vamos, solamente quiero ver que lo hayan hecho y que hayan entendido la idea. Rápidamente. Si hay alguna pregunta, me la pueden ir haciendo y la vamos refrescando. Ya, David, sí, nosotros habíamos trabajado con ustedes el genograma. En el caso de ustedes en particular, que lo hemos trabajado, no es necesario que me lo mandes nuevamente porque yo lo tengo aquí. Si yo tengo tu genograma acá, no hay problema. Ok, cuando se trata de medios hermanos, lo hacemos como lo había colocado acá con respecto a la familia de mi esposa. Esta que está aquí representa a la mamá que murió de mi cuñado. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, trazamos una línea, ponemos a papá, hacer un genograma y poner la foto ahorita acá. Papá y mamá, ¿ok? Y la nueva relación de la otra persona la vamos a colocar antes de la relación de papá o después de la relación de mamá, donde quepa, ¿no? Si tú eres la mayor de esa relación, tú vas primero. Digamos que vas aquí, Gaby. Si eres la mayor. Entonces, este representa a tu papá, este representa a tu mamá. Si tú eres la mayor. Pero si los otros hijos representan a los menores, entonces lo colocas en el siguiente cuadro. Siempre hacia abajo de las 2 personas que representan la relación. Este es tu papi, tu mami. ¿Estamos? Ajá, por eso digo, los medios hermanos, lo estoy ilustrando aquí abajo. Gabriela y Tulia, que me están haciendo la misma pregunta, es aquí abajo. ¿Ok? Digamos que vamos a poner el ejemplo de que este es mi papá y esta es mi mamá. ¿Ok? Y esta es la mamá de mi otro hermano, pero representan que es del mismo papá. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hacemos es, donde yo esté ubicado, si yo soy el primero o soy el segundo, entonces yo lo ubico. ¿Ok? Pertenecemos a la misma línea de hermanos, son las mismas relaciones que tuvo papá o que tuvo mamá. Entonces lo que hacemos es ubicarlos dentro del espacio.
Un padre fallecido, lo que hacemos es colocarle una X. ¿Ok? Un padre fallecido le colocamos una X. Si hay algún divorcio, creo que alguien me había hablado de divorcio, lo que hacemos es colocarle una raya, así como esta. Le cruzamos una línea. ¿Ok? Si es separación y si es divorcio, dos líneas. Ok, Tulia, no hay un signo para medios hermanos. Lo que hacemos con los medios hermanos es añadir dentro de la estructura familiar a la nueva madre o al nuevo padre. No sé a quién representa. Pero, por ejemplo, si es tu papá que tuvo dos mujeres y tuvo hijos en varias mujeres, entonces lo que hacemos es poner a la mujer que representa a tu mamá, si es que tú eres la número uno, la número dos, la número tres o lo que sea, la ubicamos según sea el orden de los hijos. Si los hijos extras están antes, entonces van primero. Si están después, entonces van en el siguiente orden. ¿Ok? ¿Cómo se dibuja cuando no se sabe nada del padre? Bueno, eso era lo que justamente estaba haciendo por aquí arriba. Lo que hacemos es colocarle solamente un signo de interrogación porque no conocemos quién es la persona. Y obviamente, si no conocemos quién es la persona, no podemos desarrollar información. Ok, sí, generalmente cuando hacemos un genograma mucho más completo, yo pido todos los datos y los voy escribiendo en el genograma. Voy a ponerles un ejemplo aquí solamente a fines ilustrativos. No se me vaya todavía a esto, sino solo para fines ilustrativos. Por ejemplo, mira este genograma. Este es un genograma que podríamos decir contiene bastante información. Aquí están los nombres de los padres. Aquí está la edad del padre. Aquí está el año en que se casaron, ¿verdad? El año en que se unieron. Aquí estas son relaciones extramaritales, ¿verdad? Aquí hay algunos datos como, por ejemplo, patologías que hay entre la pareja, celos, por ejemplo. Aquí hay que es abuso. Aquí hay algunos síntomas que tienen los pacientes, que por ejemplo aquí hay una depresión, aquí hay diabetes, que son algunas enfermedades, depresión aquí también, aquí hay violencia psicológica, aquí hay algo de manipulación también, drogas y alcohol. Si vamos escribiendo información en el genograma, vamos depositando información en el genograma. Cuando fue abandonado y creció con el padrastro. Ok, si creció con un padrastro, viene siendo más o menos lo que hice acá, pero con la diferencia de que no añadimos al otro hijo, sino que, por ejemplo, esta es tu mamá y digamos que aquí está el papá que no está presente, pero aquí dibujamos al padrastro. Entonces, es probable que este fue el que te crió, aunque el otro fue el que te engendró.
Entonces ahí los ponemos a los dos padres con la mamá, haciendo mención en las relaciones, estas relaciones que estamos viendo aquí abajo, de con quien tuviste el vínculo significativo, el afecto, fue con tu padrastro y no con tu papá. Pero eso lo ponemos ahí en esa línea de la historia familiar. Para el caso de Mayra que preguntó eso. Ok, a ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Préstame el alcohol, por favor. Dame un trapito por ahí que creo que tenía Carlita. ¿Tiene la llave, doctor? Ahí estaba, creo. Buena gaveta por allá. Consigo por allá. O sea que aquí no está el pañito. Y se trabajan ahí. Ok, ¿cómo van? A ver, María. No conocí a mis abuelos maternos, han muerto antes de que nazca. No sé la información de ellos, no sé la información de unos tíos que viven lejos. Ok, si no tienes información de una generación, digamos de tus abuelos o lo que sea, no importa. Lo importante es sentar a revisar un poquito cómo fue mi historia familiar, cómo fue la de mis padres, cómo fue la de mis tíos, etc. Y obviamente ahorita, sin hacer un trabajo de investigación, obviamente estamos sacando la información que está en nuestra cabeza. La idea de un genograma, cuando yo se lo mando a un paciente, obviamente es ve y haz el genograma, me lo traes en la próxima sesión y ahí lo podemos conversar. Y la idea sería, ahorita yo necesito en este momento que ustedes tengan los elementos básicos de cómo se hace el genograma para que después puedan hacer su trabajo de investigación. ¿Ok? Gabriela, si mamá y papá nunca se casaron pero tuvieron un hijo, ¿es separación aunque nunca vivieron juntos? Sí. Sí es separación porque obviamente no continuaron pues su vida. Y lo que se hace es, no se establece como un matrimonio, sino que se establece como una relación temporal, aquí. La unión de ellos dos se hace como una relación temporal y después se les cruza una línea aquí en el medio a ellos dos. ¿Ok? Beatriz, ¿cómo se grafica si se tiene un hijo pero nunca hubo matrimonio ni unión libre? Una relación temporal, lo mismo que le estoy diciendo a Gabriela. El dibujo se hace muy grande y cómo se puede realizar para no perderse. Ok, generalmente en un genograma, ahorita lo estamos haciendo muy básico, muy sencillo, pero generalmente cuando yo se lo mando a un paciente, yo les pido que me lo hagan en una hoja A3, eso vendría siendo como una doble carta para Venezuela, una hoja A3 para que pueda haber suficiente espacio
Porque como les decía, el tema no es solamente hacer la estructura, hacer los dibujitos, hacer la cosa, sino el trabajo de investigación que tenemos que hacer. Y yo después les voy a hablar acerca de eso. Eso no lo vamos a ver ahorita. Pero claro, sí, a veces se hace grande. Yo tengo unos pacientes que me han traído unos genogramas que es todo un pliego así grandísimo que no me cabe ni en el escritorio. Entonces, obviamente tenemos que irlo sintetizando lo más que podamos para que nos pueda entrar en el papel. Mayra dice, en el caso de un paciente divorciado, ¿es necesario tomar en cuenta en el genograma la familia del ex esposo? Sí, porque muchas veces todo lo que ocurre en mis relaciones nuevas o en mis nuevas relaciones tiene que ver con las anteriores. Es decir, digamos que lo que yo no pude corregir en el matrimonio anterior, yo necesito corregirlo en este matrimonio. Pero para poder saber qué debo corregir en el nuevo matrimonio, primero debo identificarlo en el antiguo y de hacer conciencia de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó en la antigua relación, llevar ese plano de conciencia de que la persona se sincere y escriba, bueno, es que yo lo maltrataba, yo le gritaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro. A ver, ¿y cómo está en la nueva relación? Bueno, ahorita no lo hago, que puede suceder, pero quizás lo siga haciendo. Entonces, es importante llevar a la persona a ese plano de darse cuenta de todo y escribir la información. Yo que estuve en terapia, hice el genograma, tengo que hacerlo de nuevo. Yo creo que lo tengo por ahí, Milena, tu genograma. Sin embargo, hazlo solamente como práctica, porque eso nos ayuda, es decir, nos ayuda a practicar. Y uno tiene que llegar al punto de que cuando estás con un paciente, a mí me ha pasado muchísimas veces, de que de pronto estoy trabajando con una persona y entonces le pido el genograma, viene a la consulta y no me trae el genograma. Y yo me tengo que sentar con la persona rápidamente a hacer un genograma. Entonces es muy importante que tú practiques con el genograma para que cuando te toque lo puedas hacer fácilmente sin estar distrayéndote ni perdiendo el tiempo, sino que lo puedas hacer efectivamente. Si fue una relación temporal en donde hay un hijo, ¿se grafica a la familia del hijo por parte del padre también? Sí. Hay que colocar algo de esa información porque lo que tu hijo va a experimentar, lo que tu hijo va a vivir, también viene de esa familia. Las raíces vienen de esa familia también. Entonces necesitamos tenerlas en conciencia y de alguna manera tenerlas presentes, porque si hay enfermedades hereditarias, si hay drogas, alcohol o algunas de esas otras cosas que pueden haber en la familia, todo eso puede llegar a repetirse dentro de mi familia también. En el caso de que se casaron entre familias, ¿cómo puedo hacer? Bueno, las uniones son un poquito complejas, pero lo que tienes que procurar es de las diferentes familias de donde hubo la relación, crear la conexión, esta conexión, ¿ok? Crea la conexión entre los unos y los otros. Desde la familia X hasta la familia Y, ahí crea la conexión para que pueda verse que hubo matrimonio entre ellos. Esto no hay pañito. Y Vale, no importa. esa puerta está cerrada, me pusieron la llave. Para los que tengan acceso rápido al WhatsApp y de pronto se les haga más fácil, mándenos una fotito por ahí para el WhatsApp del grupo para nosotros saber que ya lo hicieron y para solamente chequearlo así rapidito y darnos cuenta de que lo hicieron correctamente, ¿ok? Vamos, les quedan 2 minutos. En caso de tener un sobrino con epilepsia, ¿cómo se grafica? No se grafica, se le coloca, así como lo habíamos visto acá, estas que son enfermedades o algunas patologías, se le coloca así. Por ejemplo, si tu sobrino se llama Pepe,
le pones ahí el nombre y abajo le pones el tipo de enfermedad que tiene. En este caso, epilepsia o cualquier otra cosa que puedan tener, ¿ok? Ok, Richard, gracias por haberlo enviado al WhatsApp. A ver, un minutito más. Si tienen preguntas, aprovechen de hacerlas en este momento, porque el genograma es una herramienta poderosísima. En el libro 3, en el siguiente módulo, vamos a profundizar más en el genograma, pero ahorita yo quiero que te quede clara la idea de cómo se desarrolla el genograma, de cómo se hace el genograma, y entonces puedas empezar a desarrollar tu propio genograma. Sí, la discapacidad auditiva también se coloca así, se le coloca allí, tiene problemas para oír o tiene alguna cosa así. Todo eso se coloca ahí en la partecita debajo del nombre, si es que hay problemas de drogas, si hay problemas de alcohol, si hay problemas de pornografía, si es que hay algún otro tipo de conflicto, enfermedades, adicciones, todo eso se va a colocar ahí debajo del nombre de la persona. El gráfico anterior, el de las relaciones, déjame borrar ahí. Ese se encuentra en el... Sí, igual en la plataforma usted va a poder encontrar todas estas gráficas. Ahí están. Ahí las puede revisar sin ningún problema. Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Ok, vamos a volver un poquito a mi genograma, que me quedó chiquito ahí, pero bueno, creo que se puede ver y apreciar un poco. ¿Ya todos enviaron su genograma al WhatsApp? Ok, gracias Ruth. ¿Alguien más? Pablo ya lo envió. Se debe poner la edad de todas las personas y si se desconoce, las que tengamos. Siempre vamos a trabajar con la información que tengamos, ¿no? Recuérdense que ahorita estamos trabajando con lo que tenemos aquí en la cabeza, pero la idea es que cuando usted tenga que hacer este genograma como deber, que lo va a hacer para este módulo, la idea es que usted obviamente investigue, revise un poquito más allá de la información que solamente almacenamos en la cabeza. Ahorita solamente para saber cómo se hace. ¿Ok? ¿Ya todo lo enviaron? Beatriz, Isabel. 4 me han enviado. Tenemos 32 estudiantes ahorita conectados. ¿Qué pasó con los demás? De Edwin Quevedo, Mariana González Ponce. Al WhatsApp. Mándenlo al WhatsApp del grupo, de ahí del grupo online. Ana León, Pepita Parrales, Mariuxi, Sofía, Ruth, Darlis, Jenny, Marcela. Ok, mi hermano Ismael, no se preocupe. Ahí no los envía cuando se cargue el teléfono.
Ok, vamos a avanzar un poquito con esta partecita que es importante. Quiero dejarles esta parte clara. Yo les contaba y les decía que esta es mi familia, ¿ok? Y en mi familia han habido como esas luchas que todas las familias tenemos, ¿no? De que no son familias perfectas. Y resulta que en el caso de mi familia, mi papá y mamá tenían una relación bastante distante. Entonces, ellos tenían una relación distante entre ellos, no había como mucha cercanía entre ellos como esposos. Yo no veía eso de que se dieran un beso, que se abrazaran, a veces te cogían de la mano, cosas así, ¿no? Pero no era como esos padres amorosos, cariñosos, que todo el tiempo se estaban manifestando amor, cariño. En mi casa eso no era natural, por lo cual, hacia abajo, hacia nosotros, mi papá tampoco era muy cariñoso ni conmigo, ni con mi hermana, pero con mi hermano tenía una relación un poco más cercana. De alguna manera mi hermano era como el consentido de mi papá o algo parecido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que al yo recibir este modelo de que yo no recibí abrazos, ni caricias, ni besos de mi papá, como yo no lo recibí, obviamente la manera como yo canalicé hacia mi esposa es que yo no era muy cariñoso con ella. Yo no era muy afectivo, porque eso fue lo que yo aprendí. Es decir, como yo no veía que papá y mamá eran cariñosos, pues yo tampoco era cariñoso con mi esposa, porque fue el modelo que repetí. De alguna manera, lo que yo veía entre papá y mamá era que hubo un momento en el que mi papá cometió algunos errores, algunas fallas, y entre eso tuvo una relación por ahí de infidelidad, y eso llevó a que mis padres terminaran en divorcio. Y ese divorcio que de alguna manera se provocó en ellos no fue de la noche a la mañana, eso duró mucho tiempo, pero hubo una separación, hubo un distanciamiento, y esa separación y ese distanciamiento me llevó a mí a que observara cómo entre mi papá y mi mamá lo que habían era peleas todo el tiempo, desde que yo tenía más o menos unos 15, 16 años, aproximadamente hasta que yo me casé a los 25, 26 años. Fueron como 10 años de yo observar peleas todos los días. Entonces, esas peleas que yo veía en mis padres, yo las empecé a replicar también en mi familia. Yo empezaba a pelear y a discutir y a argumentar, lo mismo que argumentaba mi papá, lo argumentaba yo en mi casa. Con mi mamá, mi relación no era muy diferente, porque mi mamá tiene una característica de que ella es como muy perfeccionista en muchas cosas, tiene una particularidad ella de ser así, de que todo lo quiere como según su modelo, según su prototipo, según como ella es. Y yo era más como mi papá, es decir, yo tenía mi forma de ser tranquilo, relajado, flemático, bien tranquilo en las cosas. Y entonces ella lo que quería de mí, lo que quería ver en mí, es que yo fuera como ella y no que fuera como mi papá. Entonces, de alguna manera eso me llevó a tener muchos conflictos con ella y a vivir muy distanciado de ella. Y tanto fue así que vivía distanciado de ella que todo lo que yo de alguna manera sentía resentimiento hacia mi mamá, yo lo manifestaba en un resentimiento hacia mi esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le facturaba a mi esposa todo lo que le tenía que facturar a mi mamá. Entonces, de alguna manera, todo lo que yo sentía hacia mamá, yo empecé a manifestarlo hacia mi esposa. Era como que había digamos, una ira contenida en mi corazón que de alguna forma yo empecé a desviar esa ira, en vez de dárselo a las personas que les correspondía, yo empecé a canalizarlo con las personas más cercas que estaban en mi entorno, y en ese caso mi esposa. Entonces, de alguna manera, empecé a vivir este tipo de relación hacia acá. De alguna forma, nosotros empezamos a buscar ayuda, empezamos a buscar terapia, empezamos a sanar nuestras relaciones,
y de alguna manera empezamos a ver los cambios que necesitábamos hacer. Esos cambios tenían que ver con la manera como yo estaba observando o como estaba valorando la relación con papá, porque la manera como yo me veía era como yo veía que mi papá veía a la familia. Y la relación que yo tenía con mamá tenía que también sanarla, porque lo que yo veía hacia mamá era lo que yo iba a canalizar hacia mi esposa. Entonces, tenía que sanar estas relaciones, el ambiente, para poder sanar lo que yo estaba viviendo aquí abajo. Por eso es importante la fórmula que les había mostrado antes, de cómo afecta el ambiente, la estructura, el carácter. Entonces, yo empecé a sanar todas esas relaciones para poder tener algo saludable que presentar aquí abajo. Ahora, yo les contaba y les decía ahorita que mi relación con mi papá era distante, mi relación con mi mamá fue distante, mi relación con mi esposa se empezó a volver distante también. Cuando yo empecé a sanar mi relación con mis padres y empecé a sanar mi relación con mi esposa, lo que vino como consecuencia fue que mi relación con mi hija también empezó a mejorar. Y la relación de mi esposa con mi hija mejoró, nuestra relación también mejoró. Con mi hija, yo soy muy diferente de cómo fue mi padre conmigo. Porque mi papá era el tipo de persona que no abrazaba, que no acariciaba, que no era cariñoso, que no era afectivo, nada de eso. Pero con mi hija, nosotros decidimos ser diferentes y en la relación de nosotros ser diferentes. ¿En qué sentido? Yo con mi esposa soy muy cariñoso, soy muy afectivo, sobre todo cuando estamos frente a la niña, para que ella vea a un papá que ama a su mamá y que lo hace de manera evidente, que se observa, que se puede ver, que la besa, que la abraza, que la coge de la mano, que se sientan a ver televisión juntos y todas esas cosas, porque ella necesita ese referente para que el día de mañana, cuando busque a un esposo, quiera buscar a un hombre como papá. Es decir, mi papá era cariñoso, mi papá era amoroso, yo quiero un hombre de esa misma manera. Entonces era lo que yo empecé a modelarle a ella. Y es lo que nosotros como hombres tenemos que empezar a hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas en este sentido. ¿Ok? Tomándome como referencia en ese sentido. ¿Alguna pregunta hasta aquí del genograma? Y vimos así rápidamente cómo empezamos a poner las relaciones y cómo desarrollamos algunas relaciones. Lo que usted va a hacer en el trabajo va a ser lo siguiente. La tarea es una investigación familiar. Ahora va a ser la investigación de la información que no tenga para crear un genograma. ¿Ok? ¿Y qué va a colocar en el genograma? Va a seguir las instrucciones que están ahí en la plataforma también. Ahí usted lo puede ver, lo puede encontrar. Va a colocar la información de su familia, así como lo hicimos ahorita con todas esas gráficas. Va a colocar las relaciones, cómo fue la relación con papá, cómo fue la relación con mamá, cómo fue la relación entre ellos, ¿verdad? Cómo fue mi relación con mis hermanos, cómo fue mi relación con otras parejas, si es que las tuve, y todo eso. Si usted va a desarrollar ya más profundamente el genograma, ¿ok? Si hubo separaciones, si hubo divorcios, si hubo maltrato, si hubo abuso, todos esos detallitos vaya dibujándolos allí, vaya colocándolos allí. ¿Ok? María dice, no me sale bien. ¿No me sale bien qué, María? No entiendo esa partecita. No entiendo eso. ¿Es una pregunta? No te sale bien qué cosa. Para otra persona, ¿hay alguna pregunta hasta ahora con el genograma? La parte de mi descendencia. Ok, igual, si nos dejas tu número, nosotros podemos llamarte mañana para aclararte cualquier pregunta que tengas con respecto a lo que son las generaciones, sean generaciones hacia abajo, hacia arriba, igual podemos explicarte todo eso, no hay ningún problema, ¿ok? Con todo yo le voy a pedir a Inés que te anote el número para que el día de mañana te puedan aclarar cualquier duda. Ok, ahí le anotan, ¿ya?
Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto hasta ahorita, hasta el genograma? ¿Se puede armar el gráfico con la información? Sí, necesitamos armar el gráfico con la nueva información que vamos a buscar, porque mire lo siguiente, ahorita nuevamente hemos hecho la información aquí, con lo que tenemos aquí en la cabeza, pero seguramente hay cosas que no conoces, es decir, o te equivocaste en la fecha, te equivocaste en las edades, entonces lo que vas a hacer ahorita es rectificar, hacerlo más bonito, más chévere, vas a practicar, acuérdate, mientras más practiques, más destreza vas a desarrollar y vas a colocar la información que vayas encontrando. ¿Ok? En el genograma colocamos toda la información posible, desde cuáles son las religiones que tiene la familia, cuáles son los secretos familiares que pueden haber, si es que hay hijos fuera del matrimonio, si es que hubo infidelidades, si es que hubo maltratos, violencias, abusos, sustancias psicotrópicas o cualquier otra clase de vicio, si hay animales dentro de la casa, porque a veces eso también denota ciertas patologías. Bueno, todo eso. Toda esa información la tenemos que ir colocando allí, ¿ok? Ruth dice, si mis hijas están casadas, ¿también las agrego al genograma mío o solo las pongo como hijas? No, también las colocas. Colocas la información de ellas con sus esposos, con sus hijos, con toda la información que sea necesaria allí, que sea pertinente sobre todo. Edwin dice, seguramente en la información que se reciba van a salir muchas situaciones dolorosas. Sí, y a eso queremos llegar. Precisamente a eso queremos llegar. Porque miren lo siguiente, y quiero que me entienda esta parte que creo que es pertinente, y gracias Edwin por tocarlo. El detalle no es utilizar un genograma para avergonzar a nadie. Y por eso yo primero hablo de mi genograma y muestro que mi genograma no fue perfecto y no es perfecto. Y aquí faltan muchos detalles, no solamente la infidelidad de mi mamá, de mi papá, sino las infidelidades de mis abuelos, del lado de mi esposa, todos los problemas que hubo, los maltratos que hubo entre nosotros. Y ahí hay muchas cosas que faltan. Lo hice de manera muy general. ¿Ok? Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero hemos pasado por muchas situaciones difíciles. Pero la única manera, escúcheme esto, la única manera en la que nosotros podemos sanar nuestra vida es sincerar nuestra vida. La única manera de nosotros poder atacar al enemigo es quitándole el poder del secreto. Mire lo siguiente, es decir, Satanás siempre va a buscar que todas las cosas que nos avergüenzan, que todas las cosas que vienen producto del pecado y todos permanezcan debajo de una piedra. Pero todo aquello que está debajo de una piedra, tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano. Pero mejor que salga a la luz para sanar y no para avergonzar. Entonces, por eso, para mí es importante que cuando hacemos un genograma, la gente entienda, claro que vas a conseguir situaciones dolorosas, pero la vas a conseguir porque estamos caminando hacia la sanidad. Estamos caminando hacia quitarle el poder a Satanás del secreto sobre tu vida, quitarle el poder a Satanás de aquellas situaciones que hasta ahora te han marcado y empezar a utilizar tu dolor para sanar a otras personas. Los colores que usas para marcar rojo, verde y azul, ¿se respeta para cada caso? Sí, así como lo vimos en el gráfico. El rojo generalmente son situaciones dolorosas, el verde para relaciones positivas, digamos, el rojo, situaciones dolorosas de violencia, de maltrato y cosas así. El verde para situaciones positivas, relaciones positivas, y el azul cuando es abandono o abuso sexual, generalmente. Con respecto a las relaciones de los padres, ¿cómo se hace cuando no se tuvo buena relación con uno de los padres, pero ya fallecieron? ¿Cómo puede cambiar su relación con su propia familia? Ok, Darlis, es una pregunta muy interesante, déjame decirte. Hay ciertas terapias que, si lo deseas, después podemos llamarte para conversarte algunas de estas terapias que pudiéramos hacer. Pero el primer paso, como decía, es escribir en el papel lo que ocurrió. Porque escribir en el papel, en el genograma que vas a realizar, es decir, desarrollarlo, escribirlo, tiene una parte espiritual poderosa y es que tu espíritu se conecta
con el papel y empiezas a escribir, empiezas a derramar tu información, estás derramando tu historia en la información que estás colocando ahí en el genograma, y después de que hagas eso, vamos a lo siguiente, que es qué puedo hacer para sanar eso que ocurrió, aun cuando los padres hayan fallecido. Y digamos que no es el primer caso que tenemos que trabajar algo como esto, pero es importantísimo, muy importante, porque a veces decimos, bueno, ya fallecieron, ya eso quedó en el pasado. No, no quedó en el pasado. Eso sigue aquí, sigue almacenado allí. Por eso es importante que nosotros podamos sacarlo de aquí, escribirlo en el papel, y después de que tenemos todo escrito en el papel, yo puedo llamarte y darte la instrucción de lo que vas a hacer para que puedas sanar esa relación. Y eso inclusive lo vamos a ver en el módulo 3 también. ¿Qué debemos hacer para trabajar algunas de estas relaciones que fueron conflictivas en el pasado? ¿Alguna otra pregunta? De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos todos bien hasta aquí? Ok, perfecto. Vamos a pasar a la página, a la siguiente página, al capítulo 3. Y vamos a hablar un poquito acerca del tronco. Y con este tronco nos quedamos aquí en esta primera fase de la clase. El tronco representa todo aquello que sostiene la estructura del árbol, todo aquello que sostiene la integridad del árbol, el peso del árbol, las ramas del árbol, todo se sostiene del tronco. Así que digamos que es el principal elemento estructural del árbol, ya que sostiene todo lo que en el árbol hay, ¿ok? El tronco crece hacia adentro, originando la madera hacia el exterior, es decir, es como un espiral que se va creando adentro por medio de esa sucesión de capas que aparecen cada año debajo de la corteza. Y cuando usted corta un árbol y mira los anillos, puede darse cuenta de la cantidad de años que posee un árbol. Como le decía al principio, con este árbol que se llamaba Matusalén, que tenía como 4.000 años. El tronco posee dos cortezas, una corteza interna, una corteza externa también. En la interna está la savia y en la externa es eso que podemos palpar, esa parte rigurosa, la parte externa del árbol, ahí como se ve en la gráfica. La capa generalmente se va mudando y va refrescándose, por decirlo de alguna manera. Usted puede acercarse a un árbol en un bosque y ve un montón de capas tiradas en el piso. Esa es la parte externa que la va mudando con cierta frecuencia. Y debido a que el árbol siempre está en constante contacto con su entorno, con el ambiente, entonces usted puede darse cuenta que muchas veces en el árbol podemos encontrar fragancias o toxinas dependiendo de lo que esté alrededor. Ahora, de la misma manera, todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra identidad, se viene conformando durante el tiempo, durante los años y todo eso. Desde nuestro nacimiento nosotros vamos acumulando todo lo que está en nuestro entorno, vamos acumulando recuerdos, experiencias, información, conocimiento, etc. Ese cúmulo de cosas que nosotros vamos adoptando y la interpretación que nosotros hagamos de esto viene a construir esa parte fundamental de lo que nosotros somos. Gran parte de nuestra identidad ya estaba formada cuando nosotros ni siquiera teníamos conciencia de eso. Digamos que parte de nuestra personalidad viene de ciertos elementos genéticos, como por ejemplo lo que papá me da, lo que mamá me da, y lo que nosotros vamos formando por el ambiente. Eso es de alguna manera es una fórmula que se viene mostrando en nuestra vida, digámoslo así. Hay ciertos estudios que de alguna manera se han hecho, y en esos estudios se dice que en un espermatozoide
existe aproximadamente 37.5 megas de información genética. ¿Qué significa eso? Vamos a colocarlo por aquí. Cuando un espermatozoide se unió con un óvulo, este espermatozoide llevaba 37 megas de información genética, ¿ok? Resulta que en una eyaculación, en una relación sexual, aproximadamente van 200 millones de espermatozoides. Aproximadamente 200 millones de espermatozoides a 37 megas cada espermatozoide. Eso quiere decir que en una eyaculación más o menos aproximadamente van 1.5 petabytes de información. Eso es más información de la que usted se puede imaginar. Digamos que las computadoras ahorita generalmente vienen de 1 terabyte y 1 petabyte es 1,500,000 de terabytes. Entonces, solamente en una eyaculación hay más información de la que usted se puede imaginar. Y esa información viene 37 megas del papá, 37 megas de la mamá, que en el proceso de unión celular se une el óvulo, se une el espermatozoide, dos células se convierten en una sola célula y empiezan a formar esa nueva vida que nosotros hoy en día ya, bueno, somos un montón de células que somos unos viejos ya. Pero resulta que parte de nuestra personalidad viene de aquí, de esta información genética que nosotros recibimos, de nuestros padres. ¿Okay? Ahí nosotros abrazamos un montón de información, trajimos un montón de información a la vida de ellos dos. Y el resto de la información viene del ambiente donde nosotros nos desarrollamos. ¿Okay? Yo quiero que tenga esas cosas que son bien, bien importantes. ¿Okay? Entonces, parte de nuestra información viene de nuestros padres y estaba esa información allí antes de que nosotros fuésemos concebidos. Y déjeme ilustrárselo de esta manera para que me entienda un poquito. Estos 37 megas de información que se dice que tiene el espermatozoide en el momento de la concepción, se ha llegado a estipular y a calcular que representan información genética de los últimos 2 hasta 5 años de la vida del padre y 2 a 5 años de la vida de la madre. ¿Ok? Eso quiere decir que lo que papá haya experimentado en su vida en los últimos 2 a 5 años, desde el momento en el que tuvo esa eyaculación con mamá y que se formó el nuevo feto, esa información genética va almacenada en ese espermatozoide. ¿Qué quiere decir eso? Que si papá en esos últimos 2 años, pongamos en el mejor de los casos, fue alcohólico, esa información del alcoholismo la va a llevar este espermatozoide. Por eso es que muchos hijos son alcohólicos secos y uno dice, pero bueno, pero si ellos no me han visto a mí tomando, pero es que en tu información genética ya iba esa información. En la información de tu cuerpo, del espermatozoide, lo que el cuerpo tenía grabado, iba esa información. Y esa información pasó por el espermatozoide, pasó al óvulo, se formó en la nueva vida y esa es la información que estás reproduciendo. Fuerte, ¿verdad? De ahí es donde vienen las explicaciones de las maldiciones generacionales y todas las cosas, para que ahí vaya hilando algunas cosas ahí. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Todavía sigue conmigo? Yo sé que hay cosas que vamos a hablar que son así bien fuertes,
pero créanme que nos nutren y nos ayudan a seguir adelante y nos ayudan a tener mucho cuidado con lo que incluso estamos haciendo. Pero así como les decía, vamos aceptando esta información de lo que recibimos de nuestros padres y lo que vamos viendo en el ambiente. También hay un principio que de alguna manera afecta todo lo que estamos viviendo en nuestro entorno. A este principio, de alguna forma, se le conoce como la entropía. La entropía, dice uno de sus conceptos, porque son muchos conceptos que hablan de la entropía, que los sistemas vivientes tienden a conservar su identidad, particularidades y diferencias, por lo cual ningún sistema puede igualarse completamente con su ambiente. ¿Qué significa eso? Hay un ejemplo para entender esto. Y es más o menos algo así. Si usted tuviese dos pedazos de hierro, dos pedazos de metal, uno muy caliente y otro muy frío, y los juntara los dos, ¿qué es lo que ocurriría? Diríamos que lo más natural es que el caliente pierda su calor y el frío pierda su temperatura y busquen la manera de igualarse, pero cada uno va a mantener siempre su temperatura, no inicial, pero al menos va a mantener su condición de que el caliente siempre será caliente, el frío siempre será frío, aunque en algún punto quizás ellos puedan llegar a una temperatura similar, pero nunca va a ser la misma. Siempre va a haber una diferencia entre los dos. Esa es una de las descripciones de la entropía. La otra descripción de la entropía es aquello que describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la entropía significa evolución y transformación. Hay quienes sostienen que la entropía es algo así como que todo tiene una tendencia al caos. ¿Por qué? Porque mientras más elementos participen dentro de una ecuación, más complejo se hace esto, más difícil se hace esto, y cada vez la tendencia al caos es mayor. Yo les decía al principio, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, eran solamente dos personas en un maravilloso mundo que Dios había creado. Y Dios todo lo que creó lo hizo perfecto. Fue maravilloso lo que Dios hizo. Pero empezaron a aparecer otros hombres, aparecieron otras mujeres, y fue creándose la población, y fue creciendo la población, y fue creciendo la población, y fue creciendo la población, hasta que este maravilloso planeta que Dios nos hizo es todo un caos. Todo un caos con los huracanes, todo un caos con los terremotos, todo un caos con el calentamiento global y toda la cosa. No porque lo que Dios haya hecho estuvo mal, sino porque la participación del hombre en la ecuación de lo que es la vida, la naturaleza, ha hecho que todo se convierta en un caos, porque mientras más agentes participan en una ecuación, más elementos destructivos o autodestructivos pueden plantearse. Déjeme ilustrarlo dentro de la familia. Yo sé que es un concepto que va a parecer bien complejo, pero ya va a verle el sentido a esto. Mire, por ejemplo, un soltero, y nosotros a veces vemos esas imágenes que las ponen en Facebook, el departamento de un soltero o de un playboy o algo así, siempre es así como ordenadito, limpio, chévere, bien arregladito, y usted ve al soltero que anda con su ropa así bien arregladita y su auto último modelo, y le alcanza la plata para todo, para salir, para las fiestas, para no sé qué. ¿Por qué? Porque hay una menor entropía. Porque hay menos agentes que provocan caos. Pero hay mayor entropía cuando a ese soltero usted le suma una familia, un montón de hijos, más los juguetes, más el perro, más todas las cosas. Entonces todo crea un caos, todo crea un desorden. Obviamente es un desorden que nos gusta, ¿verdad? Pero es para que vea la diferencia entre una cosa y la otra. A menor entropía, digamos que hay una cierta estabilidad, un cierto orden aparente, pero a mayor entropía, entonces hay mayor estado de desequilibrio y mayor estado de desorden. Hay una tendencia al caos.
De hecho, parte de lo que dice la entropía o la ley esta de la termodinámica dice que el mundo cada vez se va a volver un lugar más imprevisible, que no hay manera de determinar o prever qué va a ocurrir porque hay tantos agentes externos que están participando de esto que de alguna manera hacen que el desorden, que el caos y todo sea imprevisible. Ahora, llevemos esto al plano familiar. Dentro de la familia, dentro de lo que son las relaciones, dentro de lo que es el liderazgo, dentro de todo lo que es una iglesia y cosas como esa, si hay mayores participantes que están involucrados en las decisiones, vamos a tener mayor entropía. ¿Ok? En Venezuela solemos tener un dicho que hay como demasiados caciques y pocos indios. Eso quiere decir como hay demasiados jefes mandando y hay pocas personas obedeciendo o haciendo las órdenes. Y eso crea mayor entropía. Pero cuando tengo a una sola persona que dirige o que determina el camino por el cual vamos a seguir, esa sola persona representa una menor entropía. Entonces, no es que la persona va a liderar sola, no es que la persona va a hacer el trabajo solo, sino que la persona tiene la responsabilidad de hacer el trabajo él. Ahora, si tengo a muchas personas, hay mayor entropía y mayor propensión al caos. Por eso generalmente cuando se tiene una organización, sea militar, sea de trabajo o familiar o lo que sea, siempre se busca a un responsable, porque ese responsable me va a asegurar de que haya una sola línea de trabajo, una sola línea de mando, un solo estilo en el trabajo que vamos a realizar, etc. ¿Ok? Entonces, este principio de la entropía me ayuda para poder determinar que yo necesito siempre tener una persona que tenga la responsabilidad. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con parejas, con familias, con esto, todo el mundo va a buscar siempre echarle la culpa a otra persona. Nadie asume en la posición de la responsabilidad. A ver, yo voy a hacer esto, yo voy a aceptar la culpa, yo voy a aceptar la responsabilidad, yo voy a asumir lo que debo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nadie acepta la responsabilidad, entonces tenemos mayor entropía, hay mayor caos, hay mayor desorden, hay mayor propensión a que haya separaciones y cosas así porque nadie ha tomado la batuta, nadie ha tomado la responsabilidad. Pero cuando alguien dice dentro del conflicto, yo asumo, yo recibo, yo acepto que yo fallé, que yo hice esto, que yo cometí este error, entonces yo estoy disminuyendo la entropía y al disminuir la entropía, el caos disminuye también. El caos se va con los problemas y yo puedo de alguna manera empezar a dirigir hacia dónde va a ir la terapia. Entonces, para mí la entropía tiene que ver con ese asumir la responsabilidad, con ese asumir hacia dónde voy a caminar con el proceso terapéutico, qué es lo que se determina, cómo lo vamos a hacer. De alguna manera eso me ayuda a que las personas puedan entender cuál es el principio terapéutico que vamos a utilizar. Yo trabajo mucho con ese principio de asumir responsabilidad. Y no me importa que todos la asuman, pero necesito al menos a uno que lo haga. Porque si uno acepta la responsabilidad, si uno asume la responsabilidad, la entropía se reduce, el caos se reduce, los problemas se reducen. ¿Por qué? Porque ya hay uno que está tomando el mando para poder sacar a la familia adelante. ¿Está claro con eso? Ahora, nuevamente, mayor entropía cuando la gente no quiere aceptar responsabilidad, cuando la gente, cada quien hace lo que le da la gana, cuando cada quien está haciendo lo que quiere, hay mayor entropía, mayor caos. Pero cuando uno
asume la responsabilidad, cuando uno decide, cuando uno quiere el cambio, eso reduce la entropía y de alguna manera esa transformación, ese cambio, ese caos se canaliza por la persona que está asumiendo la responsabilidad y de esa manera podemos sacar adelante los conflictos familiares. ¿Ok? Ahora, hay otro principio metido dentro de este concepto que es el siguiente, es el principio del fototropismo. ¿Qué significa el fototropismo?